nunca pude volver a la realidad. Nunca más pude volver a la realidad. O al menos eso creo. A veces todavía siento que estoy despierto, pero basta con encontrar un pequeño detalle imposible para darme cuenta de que sigo encerrado en algún rincón de mi mente. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado. Quizá fueron días. Quizá años. Tal vez solo unos minutos. Si alguien llega a leer esto, necesito que conozcan mi historia. Porque todo comenzó de la forma más normal posible. Siempre fui un chico común. Tuve una infancia como la de cualquier otro niño. Tardes jugando con mis amigos, caricaturas en la televisión, juguetes tirados por toda la casa y la típica despreocupación de alguien que todavía no entiende cómo funciona el mundo. Los años pasaron y me convertí en un adolescente cualquiera. Salía de vez en cuando, iba a clases, hablaba con algunas chicas y pasaba tiempo con mis amigos. Sin embargo, había algo que disfrutaba mucho más que cualquier otra cosa. Mi computadora. Era el lugar donde realmente me sentía cómodo. Mi rutina era simple. Despertar. Ir al colegio. Volver a casa. Encender la computadora. Jugar durante horas. Dormir. Y repetir lo mismo al día siguiente. Al principio no tenía nada de malo. Era solo un pasatiempo. Pero poco a poco dejó de ser un pasatiempo y comenzó a convertirse en mi única forma de escapar. Cada día me interesaba menos salir de casa. Dejé de responder mensajes, de aceptar invitaciones y hasta de preocuparme por conocer gente nueva. Todo lo que necesitaba estaba detrás de una pantalla. Tenía amigos por internet. Jugábamos todas las noches, hablábamos durante horas y, para ser sincero, sentía que los conocía mejor que a muchas personas de mi propia ciudad. Las clases comenzaron a sentirse como un estorbo. Solo esperaba que terminaran para regresar a casa. Con el paso de los meses mi vida empezó a volverse increíblemente monótona. Sin darme cuenta dejé de hacer ejercicio, comía cualquier cosa y pasaba sentado casi todo el día. Subí bastante de peso y comenzaron las inseguridades. Cada vez odiaba más verme al espejo. Pero en lugar de hacer algo para cambiarlo, simplemente volvía a prender la computadora. Durante unas horas olvidaba todos mis problemas. Después apagaba el monitor. Y todo regresaba. Era un ciclo. Mientras peor me sentía conmigo mismo, más tiempo pasaba encerrado. Y mientras más tiempo pasaba encerrado, peor me sentía. Con el tiempo comenzaron a aparecer problemas más serios. No tenía ganas de salir. No tenía ganas de estudiar. No tenía ganas de hablar con nadie. Ni siquiera tenía ganas de levantarme de la cama. Lo peor era que la única cosa que siempre me había ayudado a distraerme también empezó a perder efecto. Los videojuegos dejaron de emocionarme. Entraba a jugar, cerraba el juego 5 minutos después y me quedaba mirando el escritorio de la computadora sin hacer absolutamente nada. Era como si mi cabeza hubiera olvidado cómo sentirse bien. No sabía si era depresión. No sabía si era ansiedad. Solo sabía que me odiaba. Y que cada mañana despertaba deseando que el día terminara lo más rápido posible. En el colegio las cosas tampoco ayudaban. Mis compañeros comenzaron a burlarse de mi físico. Los apodos eran constantes. Al principio intentaba ignorarlos. Después simplemente bajaba la cabeza y seguía caminando. No quería pelear. No tenía fuerzas ni siquiera para defenderme. La escuela se convirtió en un lugar donde solo esperaba que sonara el timbre de salida. Paradójicamente, también era lo único que me mantenía conectado con el mundo exterior. Si no hubiera tenido que asistir todos los días, probablemente habría pasado meses enteros sin salir de mi habitación. Así transcurrió casi un año. Pensé que esa iba a ser mi vida para siempre. Hasta que una noche recibí un mensaje. Era un número desconocido. Hola, Andrés. Soy yo, Martín. ¿Todavía te acuerdas de mí? Fruncí el ceño. El nombre me sonaba familiar, pero no lograba recordar quién era. Pensé que alguien estaba gastándome una broma y dejé el teléfono sobre la cama. Unos minutos después, como si un interruptor se hubiera encendido dentro de mi cabeza, todos los recuerdos volvieron de golpe. Martín. Claro. Habíamos sido amigos durante años. Íbamos al mismo colegio hasta que tuvo que mudarse por problemas económicos y familiares. También cambió de escuela y, con el tiempo, dejamos de hablar. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Le respondí enseguida. Martín. Claro que me acuerdo de ti. ¿Cómo has estado? Pasamos horas conversando. Nos contamos qué había sido de nuestras vidas desde la última vez que nos vimos. Aunque hubo algo que decidí ocultarle. No le hablé de cómo realmente me sentía. Nunca me gustó contar mis problemas. Siempre pensé que nadie tenía por qué cargar con ellos. A partir de ese día comenzamos a hablar casi todos los días. Curiosamente, mi estado de ánimo empezó a mejorar un poco. No porque mis problemas hubieran desaparecido,
sino porque, por primera vez en muchísimo tiempo, tenía algo que esperar cada mañana. Ya habían comenzado las vacaciones de verano, así que prácticamente no salía de casa. Sin el colegio, mi contacto con el mundo exterior era casi inexistente. Y, aunque odiaba asistir a clases, ahora entendía que al menos me obligaban a mantener cierta rutina. Si no hubiera sido por Martín, creo que habría terminado perdiendo la cabeza. Una tarde, mientras hablábamos por mensaje, me preguntó: ¿por qué no vienes a mi casa? Me quedé mirando el celular durante varios minutos. Hacía muchísimo tiempo que no salía solo para visitar a alguien. Pero era Martín. Con él era diferente. Acepté. Al día siguiente hice algo que llevaba meses sin hacer. Me arreglé el cabello. Busqué una camiseta que no estuviera arrugada. Incluso pasé varios minutos mirándome al espejo, intentando convencerme de que no me veía tan mal como imaginaba. Bajé las escaleras. Me despedí de mi mamá. Y salí de casa. Cuando llegué, una señora de mediana edad abrió la puerta. Supuse que era su madre. ¿Buscas a Martín? Asentí. Ella sonrió y lo llamó. Segundos después apareció él. Había cambiado muchísimo. Era más alto, su voz era más grave y ya no tenía la cara de niño que recordaba. Nos saludamos con un abrazo. Era extraño. Habían pasado años desde la última vez que nos vimos en persona, pero la conversación fluyó como si solo hubieran pasado unos días. Entré a su habitación. Hablamos de videojuegos, del colegio, de música y de todas esas tonterías que suelen hablar dos adolescentes. Ni siquiera hicimos nada especial. Y, aún así, fue uno de los mejores días que había tenido en muchísimo tiempo. Cuando regresé a mi casa me di cuenta de algo. Por primera vez en meses. No había pensado en mis problemas. No porque hubieran desaparecido, sino porque, durante unas horas, mi mente había estado ocupada en otra cosa. A partir de entonces comenzamos a vernos con frecuencia. Iba a su casa casi todas las semanas. Pasábamos horas hablando o jugando cualquier cosa. Sin darme cuenta, Martín empezó a ocupar el lugar que antes había tenido mi computadora. Se convirtió en mi nueva forma de escapar de la realidad. Y, en ese momento, eso me pareció algo bueno. Nunca imaginé que aquel sería el comienzo de la peor decisión de toda mi vida. Durante las semanas siguientes seguí visitando a Martín. Ya era parte de mi rutina. Si antes mi motivo para levantarme era encender la computadora, ahora era saber que probablemente terminaría la tarde en su casa hablando de cualquier tontería. Y, por extraño que parezca, empecé a sentirme un poco mejor. No era feliz. Pero al menos ya no me pasaba el día entero encerrado en mi habitación. Una tarde llegué como de costumbre. Su madre me abrió la puerta y me dejó pasar. Martín estaba sentado frente a su escritorio, pero apenas entrenoté algo diferente. Estaba demasiado serio. No jugaba con el celular ni escuchaba música como siempre. Solo permanecía sentado, golpeando el escritorio con los dedos. ¿Qué pasó?, le pregunté. Me miró unos segundos antes de responder. Tengo algo que enseñarte. Su tono hizo que sintiera un pequeño escalofrío. Abrió el cajón del escritorio y sacó una pequeña bolsa transparente. Dentro había unos cogollos de un color verde pálido. No sabía mucho sobre drogas, pero imaginé inmediatamente lo que era. ¿Es marihuana? Martín sonrió. Sí. Mi primo consiguió un poco. Me quedé en silencio. Nunca había visto una droga tan de cerca. Mucho menos había pensado en consumir una. ¿Y qué piensas hacer con eso? Fumarla. Lo dijo con una tranquilidad que me sorprendió. Después me miró. ¿Quieres probar? Mi primera reacción fue decir que no. Pero mi cabeza empezó a llenarse de pensamientos. Llevaba meses sintiéndome miserable. Todo me aburría. Nada conseguía distraerme. Y ahora tenía frente a mí algo que, según decían todos, hacía olvidar los problemas por un rato. No sé. No pasa nada, respondió. Solo será una vez. Hoy todavía me arrepiento de no haberme levantado e irme de esa casa. Terminamos fumando juntos. Las primeras caladas fueron horribles. El humo quemaba la garganta y dejaba un sabor amargo que me provocaba náuseas. Además, el olor era insoportable. Nos reíamos pensando que aquello había sido una pérdida de tiempo. Creo que no hace nada. Sí, creo que nos engañaron. Pasaron unos minutos. Entonces todo cambió. Primero sentí un ligero mareo. Después una sensación extraña recorrió todo mi cuerpo. Era como si cada músculo pesara el doble. Miré a Martín. Él me miró a mí. Y, sin decir una sola palabra, ambos empezamos a reír. No recuerdo exactamente por qué.
Simplemente todo nos parecía absurdo. Nos reíamos de cualquier cosa. Las paredes parecían moverse lentamente. El tiempo pasaba raro. Era como si cada minuto durara una eternidad. En algunos momentos me asusté. Pensé que algo andaba mal. Sentía que mi corazón latía demasiado rápido. Pero Martín seguía riéndose, así que intenté relajarme. Al final terminé disfrutándolo. Cuando el efecto empezó a desaparecer, nos quedamos conversando durante horas sobre todo lo que habíamos sentido. Los dos coincidíamos en algo. Había sido una experiencia completamente distinta a cualquier otra cosa que hubiéramos vivido. Esa noche regresé a mi casa. Dormí profundamente. Y al despertar, lo único en lo que podía pensar era en repetir aquella sensación. Las reuniones comenzaron a hacerse más frecuentes. Ya no nos juntábamos solo para hablar. Nos juntábamos para fumar. Al principio era únicamente los fines de semana. Después 2 veces por semana. Luego cualquier día era una buena excusa. Con el paso del tiempo me di cuenta de algo. La marihuana ya no era divertida. Ya no me provocaba aquella sensación tan intensa de la primera vez. Simplemente me relajaba un poco. Y eso dejó de ser suficiente. Sin darme cuenta, mi cerebro había asociado aquella sensación con escapar de la realidad. Mientras estaba bajo sus efectos, mis problemas parecían no existir. Mi ansiedad desaparecía. Mis inseguridades también. Era como apagar el mundo durante un rato. Pero cuando el efecto terminaba, todo volvía, y regresaba con más fuerza. Así que volvía a fumar. Era otro ciclo. Uno incluso peor que el anterior. Pasaron varios meses. Cada vez necesitábamos consumir más para sentir menos. Una tarde, mientras estábamos sentados en el techo de su casa, Martín rompió el silencio. Ya no hace efecto. Asentí. Yo llevaba semanas pensando exactamente lo mismo. ¿Y ahora qué? Él dudó unos segundos. Mi primo me habló de otra cosa. Sentí un vacío en el estómago. ¿Otra cosa? Sí, dice que esto ya se queda corto. No pregunté más. No quería saber. Pero tampoco dije que no. Ese fue mi segundo error. Una semana después recibí un mensaje suyo. Ven hoy. Lo conseguí. Fui. No sé si por curiosidad, por desesperación, o porque, en el fondo, necesitaba volver a escapar de mi cabeza. Cuando llegué encontré a Martín caminando de un lado a otro por su habitación. Parecía nervioso. Mucho más de lo normal. ¿Dónde está? Sin decir una palabra abrió una pequeña caja metálica. Dentro había un diminuto frasco de vidrio. En su interior descansaban unas pequeñas cápsulas negras. No tenían ninguna inscripción, ninguna marca, ninguna etiqueta. Parecían completamente artesanales. ¿Qué es eso? Martín negó con la cabeza. No tengo idea. ¿Cómo que no tienes idea? Mi primo solo dijo que era algo nuevo, experimental, que casi nadie lo conocía. No me gustó escuchar esa palabra, experimental. Sonaba demasiado peligrosa. ¿Y sabes qué hace? No exactamente. Dice que es imposible describirlo. Volví a mirar las cápsulas. Había algo inquietante en ellas. No tenía nada especial. Y, sin embargo, no podía dejar de observarlas. ¿Y si sale mal? Martín se encogió de hombros. No creo que pase nada. Guardamos silencio. Los dos sabíamos que aquello era una estupidez. Los dos sabíamos que debíamos tirar ese frasco a la basura. Ir a jugar videojuegos. Pedir una pizza. Hacer cualquier otra cosa. Pero ninguno dijo una palabra. A veces las peores decisiones no se toman por valentía. Se toman por cansancio. Y yo estaba demasiado cansado de vivir dentro de mi propia cabeza. Martín tomó una cápsula. La sostuvo unos segundos entre los dedos. Después levantó la vista. ¿Listo? Lo miré, respiré hondo, y asentí. No sabía que esa sería la última decisión completamente consciente que tomaría en mi vida. No recuerdo en qué momento terminó todo, o quizá nunca terminó. Lo siguiente que puedo recordar es abrir los ojos en mi cama. La luz de la ventana entraba como cualquier otra mañana. Escuchaba a mi madre preparando el desayuno en la cocina y los perros del vecino ladrando. Todo parecía completamente normal. Suspiré aliviado. Solo fue un mal viaje. Eso fue lo primero que pensé. Intenté seguir con mi vida. Los primeros días fueron extraños. Me sentía cansado, como si no hubiera dormido en semanas. Creí que era normal después de lo ocurrido, pero había algo que no desaparecía.
No importaba cuánto descansara, no importaba cuánto tiempo pasara, sentía que nunca había vuelto del todo. Era una sensación imposible de explicar, como si estuviera viendo el mundo desde muy lejos, como si alguien más estuviera usando mi cuerpo y yo solo observara desde el fondo de mi cabeza. A veces me miraba las manos durante varios minutos. Sabía que eran mis manos. Conocía cada cicatriz, cada dedo, pero, por alguna razón, no las sentía mías. Era como si pertenecieran a otra persona. Lo peor llegaba cuando me veía al espejo. Había días en los que mi reflejo me resultaba completamente desconocido. Podía pasar 10 minutos mirándome sin reconocer a la persona que tenía enfrente. Sabía racionalmente que era yo, pero algo dentro de mí decía que no, que ese no podía ser mi rostro. Empecé a convencerme de que era ansiedad. Busqué información en internet. Encontré personas describiendo algo llamado despersonalización. Decían sentir exactamente lo mismo, que el mundo parecía un sueño, que los colores eran diferentes, que el tiempo pasaba raro, que ellos mismos parecían actores interpretando su propia vida. Me tranquilicé un poco. Pensé que, con el tiempo, desaparecería. No desapareció. Con el paso de los meses fue empeorando. Ya no solo era yo. También el mundo comenzó a sentirse falso. Las conversaciones sonaban ensayadas. Las sonrisas parecían forzadas. Había momentos en los que caminaba por la calle y sentía que todas las personas eran simples decorados moviéndose a mi alrededor, como si estuvieran ahí únicamente para convencerme de que aquello era la realidad. Empecé a preguntarme algo que me daba demasiado miedo responder. ¿Y si nunca había despertado? Intentaba alejar ese pensamiento, pero siempre volvía. Una noche soñé que estaba sentado otra vez en la habitación de Martín. Él permanecía frente a mí, inmóvil. No hablaba, solo me observaba. Después de varios minutos sonrió. No era una sonrisa normal. Parecía el intento de alguien que nunca había visto sonreír a un ser humano. Entonces dijo una sola frase. «Todavía sigues aquí». Desperté empapado en sudor. O al menos creía haber despertado. Desde esa noche empecé a desconfiar de todo. Si me despertaba, ¿cómo podía estar seguro de que realmente estaba despierto? Comencé a buscar pruebas. Pequeños detalles, errores, algo que demostrara que seguía soñando. Y siempre encontraba alguno. A veces un reloj marcaba una hora diferente cada vez que lo miraba. Otras veces juraba haber tenido una conversación que nadie más recordaba. Incluso había días enteros que desaparecían de mi memoria. Mi madre aseguraba que habíamos salido juntos. Yo no recordaba absolutamente nada. Lo más deprimente era que dejé de intentar volver a la normalidad. ¿Para qué? Aunque dejara las drogas, aunque volviera a estudiar, aunque hiciera ejercicio, aunque recuperara mi vida, ¿qué sentido tenía si ni siquiera sabía si esa vida existía? Con el tiempo dejé de preguntarme si estaba vivo. Empecé a preguntarme si alguna vez lo había estado. A veces cierro los ojos e intento recordar el momento exacto en que todo cambió. Y siempre regreso al mismo lugar. La habitación de Martín. El silencio. Aquella sensación de que algo dentro de mí se rompía. Tal vez todo lo que viví después de ese día nunca ocurrió. Tal vez nunca volví a mi casa. Tal vez nunca salí de aquella habitación. Y esta historia, estas palabras, mi propia vida, no son más que el último intento desesperado de una mente que sigue atrapada en el mismo instante, inventando años enteros para no aceptar que jamás consiguió despertar.